Muy buenas tardes, que el Señor bendiga tu vida. Damos gracias que nos volvemos a encontrar una vez más a través de la radio, a través de las redes sociales. Te invitamos a que dispongas tu corazón y te prepares para compartir una reunión más. Oramos al Señor pidiendo que Él sea el que esté obrando y hablando en todo momento. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por un nuevo encuentro que podemos compartir a través de las redes sociales, a través de la radio. Oramos por aquellos que nos están siguiendo en este momento para que, Señor, tú les bendigas, nos hables, Señor, y estés ministrando nuestra vida con tu presencia. Disponemos el corazón para honrarte y exaltarte a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es por ti que he vuelto a respirar, que tengo libertad de volver a volar. Es por ti que he vuelto a nacer, no hay otra cosa que solo reconocer que nada valgo sin tu amor, pierdo la gracia y el perdón, la pasión del corazón si no estás aquí. ¿Y cómo negarte si tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera? Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar de amor y yo quiero cantar, pues es por ti que he vuelto, es por ti que he vuelto a respirar, que tengo libertad de volver a volar. Es por ti que he vuelto a nacer, no hay otra cosa que solo reconocer que nada valgo sin tu amor, pierdo la gracia y el perdón, la pasión del corazón si no estás aquí. ¿Y cómo negarte si que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera? Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar de amor y yo quiero cantar, pues es por ti que he vuelto a respirar. Que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera. Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar de amor y yo quiero cantar, pues es por ti que he vuelto a respirar. ¿Y cómo negarte si es que tú eres la sangre que corre por mis venas, mi respiración y mi amor por vez primera? Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar de amor y yo quiero cantar, pues es por ti que he vuelto a respirar. ¿Cómo estás? El Señor te bendiga en este momento en el que te encuentres disfrutando de esta reunión a través de las distintas plataformas, quizás Facebook, quizás YouTube, quizás te llegó un link por WhatsApp o simplemente quizás a través de la radio. En esta ocasión quería compartir quizás no una gran palabra, pero sí una gran pregunta que escuchaba hace años y en estos días la releía y el Señor me hablaba fuertemente. Esta pregunta que le hacía Dios nada más y nada menos que a Moisés. Allí en Éxodo capítulo 4, versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Realmente al leer todo el capítulo 4 de Éxodo puedo ver
o podemos ver en realidad a Moisés tratando de alguna u otra manera desligarse de lo que era el llamado de Dios para él. Ya en el verso 1 dice, Señor, y si no me creen, y si no creen que tú te me apareciste, y luego continúan los siguientes versículos diciendo, yo soy tanto torpe de lengua, Señor. Yo creo que en otras palabras Moisés quería decir, envía a otro, hay gente más preparada y más capacitada. Pero quería trasladarte esta palabra, esta pregunta de parte de Dios. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Porque no es con la capacidad ni con la condición de otro, no es con lo que Dios le ha dado a otro, sino con eso que tienes en tu mano. Y quizás la respuesta puede ser similar a la de Moisés, ¿no? Quizás lo que tengas en tu mano te pueda parecer un tanto poco o insignificante. Quizás lo que tengas en tu mano, si lo intentás comparar con uno o con otro, puede resultar algo ínfimo. Pero vemos hoy ya con la palabra a nuestro alcance que Moisés, con una vara, ¿no? Con algo tan insignificante quizás, fue quien dirigió el éxodo, la liberación del pueblo de Dios de Faraón, ¿no? Vemos a Moisés resplandeciente su rostro por haber observado al menos un destello de la gloria de Dios. Vemos a Moisés, un hombre tan simple, conversando con Dios a través de una zarza. Vemos a Moisés pisando el mar rojo y este se abre y él atraviesa junto con el pueblo de Dios, y cuando el enemigo intenta hacer lo mismo, queda sepultado literalmente bajo las aguas. Veo que, y quiero compartirte esto, que quizás lo que tengas en tu mano pueda parecer poco, pueda parecer ínfimo, pero puesto en las manos de Dios realmente puede llegar a ser algo maravilloso, ¿no? Puede que Dios con eso que tengas, con eso que Él te ha dado, pueda hacer grandes cosas. O quizás tu respuesta a esta pregunta sea peor aún. Quizás digas, no tengo poco. Quizás pueda decir en este tiempo, Señor, estoy roto, estoy vacío, no tengo nada. Y a mí me encanta la explicación de Isaías, ¿no? Porque va en contra de la lógica, en contra del sentido común. Porque dice, nos han enseñado durante mucho tiempo, al menos desde que sí existe la matemática, que todo número multiplicado por cero da como resultado cero, pero Dios rompe con todos los moldes, rompe absolutamente con el sentido común y dice en Isaías 40:29, yo doy esfuerzo al cansado y al que no tiene fuerzas se las multiplico. Y quería compartirte esto porque mientras releía esta pregunta, el Señor hablaba fuertemente a mi corazón y creo y quiero que lo haga también con tu vida. Porque si te sentís roto, si te sentís realmente vacío, creo que es el momento de llenarse del Señor. Porque Él de la nada lo hace absolutamente todo. Y me remito a Génesis 1, capítulo 1, verso 1. Y dice que en la tierra no había nada. Y el Señor creó los cielos y la tierra. Y de la nada comienza a hacer absolutamente todo. De la nada separa las tinieblas de la luz, de la nada hace una montaña, de la nada hace un desierto, de la nada hace un mar, de la nada hace una cascada, de la nada el Señor lo hace todo. Por eso, si tu respuesta a esta pregunta de ¿qué tienes en tu mano? Es la de Moisés, Señor, tengo poco, tengo una vara, tengo algo pequeño, el Señor puede hacer grandes cosas. Y si tu respuesta es aún peor, si te sentís roto, vacío, si te sentís que no tenés nada, ponelo en las manos de Dios, ponete en las manos de Dios, porque de la nada el Señor lo hace todo. Y todo lo que Él hace es hermoso y es perfecto. Y yo creo que este es el tiempo de entregarse en las manos de Dios, quizás roto y quizás vacío, pero quizás esa sea la condición primera para depositarnos en las manos de Dios y que Él de la nada lo pueda hacer todo. Te animo, porque yo me sentí de esta manera, porque mi respuesta más de una vez fue esta: Señor, no tengo fuerzas, no tengo absolutamente nada. Y acá estoy compartiéndote algo que Dios me dio. Así que si lo hizo conmigo, sin lugar a dudas, de la nada el Señor lo va a hacer contigo. Que Dios te bendiga. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acaban.
Te saludo con la paz del Señor y qué hermoso tiempo estamos viviendo, ¿no? Alabando y glorificando a nuestro Dios. Y quería compartirte una palabra que fue de mucha bendición para mi vida hace unos días. Una palabra que aquellos que leemos la palabra de Dios, la hemos leído muchas veces, ¿no? Pero qué bueno que cuando podemos recordarla y Dios habla en nuestra vida. La palabra de Dios es viva, ¿no? La volvemos a leer y sigue hablando a nuestra vida. Y me preguntaba a mí misma, y qué bueno que en tu hogar vos también puedas reflexionar cómo reaccionás al momento de que llega una noticia inesperada, ¿no? Este tiempo constantemente recibimos información o noticias que no son buenas a nivel nación, a nivel mundial, pero hay noticias que vienen a nuestra vida. Y qué bueno que cada uno pueda pensar cómo reacciona en ese momento, cómo reaccionamos ante la pérdida de un ser querido, cómo reaccionamos cuando te despiden de tu trabajo, cómo reaccionás cuando tenés planeado algo para este determinado día y no se puede hacer, ¿no? En este tiempo parece que estamos acostumbrados a los imprevistos, ¿no? Que aparecen a diario. ¿Cuál es nuestra reacción? Y cuando vamos a la palabra de Dios, vemos los discípulos que ellos pasaron también por esta misma situación. Y te animo a que puedas abrir la Biblia en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y vemos Jesús ahí con sus discípulos y empieza a decir, ¿no? que él se iba, ¿no? Que él iba a morir. Dice, Jesús anuncia, un capítulo antes, Jesús anuncia la traición de Judas. Él empieza a despedirse. Y la Biblia no nos cuenta mucho cómo se sintieron los discípulos, aquellas personas que estaban constantemente con Jesús. Ellos habían creído en Él, ellos creían que Jesús había venido a gobernarlos, ¿no? A librarlos, iba a estar con ellos todo el tiempo, ¿no? Y esa noticia los perturbó. Me imagino cómo se pueden haber sentido, ¿no? Aquella persona tan querida de repente dice que no va a estar más con ellos. Y Jesús les dice una palabra que también es para nuestra vida hoy. Y dice, capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Y Dios hablaba a mi corazón con esta palabra, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos ante lo imprevisto? Las mujeres que por ahí somos más emocionales, no sé, a mí me empieza a latir el corazón fuerte y normalmente nuestros pensamientos se van a lo negativo, ¿no? Cuando llega ese imprevisto, lo primero que decimos, ¿qué vamos a hacer? Y parece que viene a nuestra mente todo lo negativo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa situación? ¿Qué hacemos con este imprevisto? ¿Cómo nos vamos a arreglar? ¿Cómo van a seguir nuestros días? Y nuestro corazón se empieza a turbar, ¿no? Se empieza a inquietar, se empieza a movilizar, porque turbar es esto, ¿no? Se empieza a inquietar. Pero el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, creed en Dios, creed también en mí. Y ellos habían creído en Dios, habían creído en Jesús, pero se los tiene que volver a decir. Y en el versículo 27 les vuelve a decir, no dejen que su corazón se turbe, no tengan miedo, dice el Señor. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué no se turbe mi corazón? ¿Por qué no tengo que tener miedo? Y siguiendo otros versículos más adelante, primeramente, dice en el versículo 3, Él les dice que vaya a preparar morada, pero volverá a buscarlos. Es una promesa, dice, los llevaré conmigo para donde yo esté, también ustedes estén. Y es una promesa que
que nos tiene con esperanza hoy, que Jesús va a venir a buscar a su pueblo, que acá estamos como de paso, ¿no? Nuestra esperanza está en la gloria venidera, en ese cielo, en esa vida eterna que nos espera, ¿no? La palabra de Dios nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Después, en el versículo 16 dice, les daré el Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo. Jesús ahí a sus discípulos les promete que no los dejará solos, dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y ese Consolador, ese Espíritu de verdad, hoy nosotros ya lo podemos experimentar. Aquellos que creímos un día en Jesús, hoy podemos disfrutar del Espíritu Santo, ¿no? Él viene a consolarnos, Él viene a guiarnos. Él dice que promete acá, le promete Jesús a sus discípulos que estaría siempre con nosotros. Y ese Espíritu Santo está siempre con nosotros. No es que en alguna situación sí, en otra no. Él promete estar siempre con nosotros. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Y en el versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y también nos promete una paz, ¿sí? Una paz sobrenatural, una paz no como la paz del mundo, una paz como se vive en el mundo, una paz momentánea, que según la situación en la que vivo estoy en paz, si no estoy como nervioso. No, el Señor le prometía a los discípulos en ese momento dejar su paz. Y esa paz hoy ya la podemos experimentar en nuestra vida, ¿no? Pero ahí cuando vienen esas noticias que parece que no sabemos qué hacer, qué bueno que podamos poner nuestra confianza en Dios, como decía acá. No se turbe vuestro corazón, que nuestro corazón no se turbe, sino que nuestra confianza esté puesta en Dios, que esté puesta en Jesús, que Él va a estar siempre con nosotros, que en esa situación que estamos viviendo, Él está ahí con nosotros para ayudarnos, para consolarnos. Dice que va a estar siempre con nosotros, que su paz está en nuestra vida, ¿no? Y qué bueno que la podamos experimentar, ¿no? Que en ese tiempo, cuando nos sintamos atribulados, podamos decirle, Señor, ayúdame, ¿no? A experimentar esa paz que viene de tu parte, ¿no? Pero está en nosotros en poder confiar, en confiar que el Señor está siempre con nosotros, ¿no? Y dice la palabra de Dios que no debemos estar por nada afanosos, no debemos estar por nada angustiados, sino sea conocida toda petición delante de Dios, ¿no? Y que la paz sobrenatural que viene de parte de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente. La mente que es la que parece que en momentos se dispara cuando viene esa situación no tan buena en nuestra vida. Así que bueno, quiero dejarte esta palabra que dice, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Que en este tiempo y en todo tiempo, porque el Señor dice que va a estar siempre con nosotros, puedas poner tu confianza en el Señor. Que Él siempre va a estar con nosotros para ayudarnos, en toda situación que podamos vivir. El Señor no está solo para guiarnos, sino también está para consolarnos, para sanarnos, para guardarnos. Y bueno, es esto que quería dejarte y espero que sea de bendición, como fue de bendición para mi vida. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Palabra de Jesús. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame
y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Yo no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Damos gracias a Dios por este hermoso servicio que estamos compartiendo y ahora vamos a ir a la palabra de Dios, para lo cual te invito a que me acompañes. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10 y 11, nos dice allí la palabra de Dios: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Nos encontramos en un momento en la historia de Israel donde David es rey y David tiene el deseo de traer nuevamente a la ciudad de Jerusalén el arca del pacto, aquel cofre de madera revestido en oro, en cuyo interior se hallaban las tablas de la ley, la vara de Aarón reverdecida y una porción allí de maná que simbolizaba, este cofre simbolizaba la misma presencia de Dios. Donde estaba el arca, allí la presencia de Dios se manifestaba. En tiempos anteriores a los del rey Saúl, el arca había sido raptada, tomada cautiva, robada por los filisteos, y ellos vieron creían tal vez en su ingenuidad que el arca les traería buenos augurios, le traería prosperidad y victorias, y no fue así. Empezaron a acarrear males sobre sus vidas, empezaron a enfermar al punto que devuelven el arca, y el arca llega allí a los límites de la tierra de Israel, y queda en un lugar llamado Kiriat Jearim, donde Abinadab es quien está bajo la custodia del arca. Pasa el reinado del rey Saúl, muere Saúl, le sucede David, y David, entre varias reformas que está implementando en su nuevo reinado, ahora dice: vamos a traer el arca del pacto, vamos a volverlo, porque esto va a ser de mucha bendición, no solo para la ciudad de Jerusalén, sino para todo el reino. Y allí organiza una comitiva para traer el arca. Y van hacia aquel lugar, un carro nuevo, ponen todo listo, la comitiva está lista, la logística está armada, está toda preparada para traer el arca, y comienzan el camino de regreso a Jerusalén con el arca. Y cuenta el relato que en un momento los bueyes tropiezan y el arca parece que se va a caer del carro en el cual era transportada, y un colaborador llamado Usa, con una buena intención, quizás tratando de evitar que el arca caiga al piso, extiende su mano sobre aquel cofre, sobre esa arca, y automáticamente desciende la ira del Señor y muere en aquel lugar. Apesadumbrado David por lo que ha acontecido,
se da cuenta que algo no están haciendo bien. Hay una buena intención, pero hay algo que está faltando y toman la decisión de detener el viaje y el arca queda a mitad de camino y va a morar. La llevan a la casa de un hombre llamado Obed-edom, un hombre geteo, y nos dice el relato en el texto que leíamos que el arca fue a su casa. Obed-edom abre las puertas de su hogar para que traigan el arca a su hogar y reposó sobre ese hogar el arca 3 meses. Pero fueron 3 meses, tiempo suficiente para que Dios bendiga no solo la vida de Obed-edom, sino todo lo que Obed-edom tenía. Su hogar fue bendecido por haber abierto las puertas de su hogar para que el arca posara en su casa. El arca que nos representa, como te compartí hace un momento, la presencia de Dios mismo. Y qué hermoso que así como Obed-edom abrió las puertas de su hogar, cada uno de nosotros podamos abrir las puertas de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra vida en particular, para que la presencia de Dios pueda entrar y more en cada uno de nosotros. Para muchos tal vez la presencia de Dios, el único lugar donde era encontrable, donde podíamos sentirla, experimentarla, era en un templo. Y justamente creo que todo este tiempo, estos meses, nos han servido de experiencia y hemos podido comprobar que aún en la intimidad de nuestros hogares, el Señor ha estado obrando. Dios no dejó de manifestarse con poder, sosteniendo al débil, levantándolo, dándole fuerzas a aquel que no tenía ningunas, sanando a los que enfermaban, trayendo provisión en medio de la escasez, guardando, trayendo paz, cuidado y cuántas bendiciones más hemos experimentado en estos meses, experimentando al Dios vivo en nuestros hogares, en el seno de nuestras familias. Ahora, el texto que te comparto en esta noche, ya tarde noche, tiene que ver justamente con esto. La importancia de permitir que la presencia de Dios obre en nuestro hogar. Donde está la presencia del Señor, las vidas son transformadas, los hogares son cambiados sustancialmente. Por allí la Biblia nos dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cuando Jesús entraba a un hogar, transformaba los hogares. Si aún no lo has hecho, es tiempo que le cedas todo tu hogar, toda tu familia, que la pongas en las manos del Señor y tomes esta decisión porque será un antes y un después para ti y para toda tu familia. Si tan solo como Obed-edom abres las puertas y permites que Dios llegue a tu hogar, llegue a tu matrimonio, llegue a la vida de tus hijos, llegue a tu entorno con aquellos que te rodean y vas a poder experimentar cómo la mano del Señor volverá en bendición tu vida. Ahora, ¿qué diferenció a Obed-edom de lo que aconteció años atrás con los filisteos y aún con la gente de Bet-Semes, que era aquel lugar al que primero llegó el arca? Voy a apelar un poquito a la historia. El primer libro de Samuel, en el capítulo 4, 5 y 6, nos cuenta esto. Todavía Israel no tenía rey. Samuel era profeta y juez en Israel y el arca estaba allí. Pero los filisteos la capturan y la llevan la ponen en sus templos y empiezan a ver que las cosas no funcionaban como tal vez ellos habían imaginado. La gente empieza a enfermar de tumores, allí sus ídolos se postran ante el arca y ellos se dan cuenta que habían cometido un grave error. Estaban intentando manipular con corazones y manos inicuas, idólatras, llenas de pecado, la presencia de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios que no se corrompe con el pecado. Ellos pensaban que podían hacer a sus formas al Dios vivo y tenerlo como quien tiene allí algo para que le dé buena suerte, algo que le ayude en las debilidades. Era como querer negociar y seguir una vida de pecado, pero al mismo tiempo recibir las bendiciones de Dios. Y vemos que el arca para ellos fue un dolor de cabeza, trajo trastorno, dolor, enfermedad en medio de los filisteos. Al punto que se dan cuenta y deciden devolverla.
Y la devuelven también con un tesoro. Ahora la envían allí en un carro y cuando el carro cruza la frontera llega a una ciudad llamada Bet-Semes. Cuando los israelitas que vivían en aquel lugar ven venir el arca, allí con una expresión de gozo y de júbilo empezaron a celebrar, porque nuevamente la presencia de Dios estaba entre ellos, el arca estaba con ellos, pero cometen un grave error. Algunos en un acto de curiosidad, haciendo cosas que no eran permitidas, abrieron el arca para ver qué había dentro. Y el texto dice que murieron miles en esa oportunidad por haber hecho esto. Conocedores de lo que ha pasado, dicen nosotros mejor no tengamos el arca. Y el arca va allí, a Kiriat Jearim, y posa en casa de Abinadab, quien consagra un sacerdote, y allí es lo último que escucharemos. Hasta este momento en el que David decide traer nuevamente el arca a Jerusalén. Ahora, ¿qué diferenció a los filisteos, a los de Bet-Semes de Obed-Edom? Y una de las cosas que podemos ver por la palabra es que para que Dios pueda estar obrando en una vida, Él examina cómo está nuestro corazón. Cuando Samuel fue a ungir a David, Samuel se estaba dejando llevar por lo que veían sus ojos, pero Dios le dice: Samuel, no mires a lo alto de su estatura, a lo hermoso de su parecer, porque eso para mí es algo secundario. Yo miro no lo que mira el hombre. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero yo veo lo que hay en el corazón. Y vio en David un corazón conforme a su corazón el Señor, y allí Dios le da la orden a Samuel: unge a este muchacho, unge a David, porque él será el futuro rey en lugar de Saúl. David ahora ya es rey, un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando Dios encuentra un corazón allí dispuesto, su presencia puede obrar y hace el resto. Hay una parábola muy preciosa que relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, del verso 1 al 9, Jesús hablando de la parábola del sembrador. Una semilla, la palabra de Dios, el mensaje que anunciamos, 4 terrenos distintos, 4 clases de tierra distinta que van a recibir la semilla, que van a recibir la palabra de Dios. Y esos 4 lugares donde cae la semilla, tranquilamente podríamos representar 4 corazones distintos. Parte de la semilla, dice aquel relato, cayó sobre el camino. Y si hay un detalle, una particularidad que tiene el camino es su dureza. Y por su dureza no deja que la semilla penetre. Así son quienes su corazón está duro. Han endurecido el corazón, han cerrado sus oídos para no oír lo que Dios quiere decirles. Y por la dureza de su corazón, la palabra no puede trabajar en ellos. Y por cuanto no puede, dicen aquel relato de la parábola, que vienen las aves, toman la semilla y se la llevan. Se pierden la oportunidad de que Dios pueda hacer algo en sus vidas por la dureza de su corazón. Pero dice también el relato que parte de la semilla cayó entre las piedras. Y allí entre las piedras comúnmente sabe haber un poco de tierra, un poco de humedad. Y cuando la semilla encuentra estas condiciones empieza a brotar. Pero al haber piedras no hay profundidad, las raíces no pueden explorar el terreno. Y cuando sale el sol abrasador, el calor empieza allí a hacerse notar por no tener un buen soporte, por no tener un buen anclaje, por no estar firmes en las profundidades, las raíces, esa planta luego se seca por el propio calor. Y esta tierra representa, nos habla del corazón poco comprometido con el Señor, que no está dispuesto a asumir responsabilidades, asume la palabra, la recibe con gozo y pareciera que empieza a fructificar, que empieza algo a brotar en su vida de lo que la palabra está haciendo, pero no quiere ir más allá, no está dispuesto a comprometerse con el Señor. Y por cuanto no está dispuesto a comprometerse, cuando viene el momento de la prueba, allí se ve el real compromiso, allí se ve la responsabilidad asumida y la prueba hace su trabajo. Queda abortada una vida espiritual por no haberse comprometido con el Señor.
Pero parte de la semilla, dijo Jesús en esa oportunidad, cae entre los espinos. Y ahí podemos ver el corazón dividido, que no quiere limpiar la tierra. Se permite que crezcan malezas, se permite en su vida compartir ciertas cosas que Dios ya le ha dicho. Deja de una vez por todas, limpia esa tierra para que la palabra encuentre un lugar propicio para que haga el resto de la obra en tu vida. Pero el corazón está dividido. Allí crece la semilla o intenta crecer, pero también crecen los afanes, crecen las preocupaciones, crecen las ansiedades por las cosas de esta vida, crecen todos los proyectos que justamente están en el otro rincón, ¿no? Como que se oponen a las cosas del Señor. Y dice la palabra de Dios que tarde o temprano todo eso ahoga la obra del Señor, ahoga lo que la semilla está provocando. Quiere crecer, quiere allí fructificar, quiere empezar a verse la obra del Señor en la vida, pero hay tanto afán, hay tanta preocupación por las cosas que nos rodean. Hay un corazón dividido. Pero Jesús dijo, parte de la semilla cayó en buena tierra. Y cuando cae en buena tierra la palabra de Dios, cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, cuando Dios encuentra un corazón entregado, cuando Dios encuentra un corazón que está dispuesto a comprometerse con el Señor, cuando Dios encuentra estas condiciones, cuando nuestro corazón es como esa tierra preparada, lista para que la semilla sea depositada, están dadas todas las condiciones, porque el potencial no está en la tierra, el potencial está en la semilla. La vida está en la semilla. Y cuando Cristo llega a un corazón, a una vida que le dice, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras, el Señor se glorifica. Y esa vida lleva fruto a 30, 60, 100 por uno. Es una vida próspera en el Señor. Un corazón dispuesto es el que marca la diferencia. Lo que está sucediendo en casa de Obed-Edom, 3 meses fueron suficientes para que el testimonio empezara a correr. La noticia llega al palacio real y David toma conocimiento que Obed-Edom, al cabo de 90 días, 3 meses, allí está siendo bendecido y prosperado. Lo que ha emprendido, las cosas marchan bien en casa de Obed-Edom. Ese hogar ha sufrido una transformación que ha llegado la noticia al mismo palacio del rey. Y el rey quisiera imaginarlo cuando recibe la noticia, aquello que en una oportunidad había sido dolor y tristeza por la muerte de Usa, quien acompañaba la comitiva para traer el arca a Jerusalén. Ahora las noticias son totalmente distintas. Hay noticia de que el arca está obrando allí. Hay una familia que está siendo bendecida porque le ha abierto las puertas de su hogar al arca. La presencia de Dios en un hogar transforma el hogar de tal manera que tu hogar, mi hogar, empieza a ser noticia en la ciudad, empieza a ser noticia en el barrio, empieza a ser noticia en los alrededores y aún en los medios virtuales también empezás a hacer noticia. Cuando permitís que Dios trabaje en tu vida, cuando permitís que Dios trabaje en tu matrimonio, cuando permitís que Dios se glorifique en la vida de tus hijos, vas a ver cómo tu familia empieza a ser tapa de todos los diarios, buena noticia, y la gente se va a preguntar, tus vecinos se va a preguntar, ¿qué le pasó a tu esposo? ¿Qué le pasó a tu esposa? ¿Qué sucede con tus hijos? Vemos cambios, vemos transformaciones, queremos experimentar lo mismo que ustedes. Obed-Edom está haciendo noticia para bien. El arca está en su casa. Cuando Dios llega a un hogar, cuando permitimos que Dios llegue a nuestro hogar, el hogar es transformado. Allí el libro de los Hechos nos cuenta que en el segundo viaje Pablo va a un lugar llamado Macedonia y allí en las prisiones ocurre un milagro. Y aquel carcelero, producto del milagro, quiere quitarse la vida. Pero Pablo le testifica de Jesús.
Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vemos versos más adelante en aquel texto que ese carcelero los lleva al hogar. Y allí el apóstol Pablo le puede compartir de Cristo a toda la casa. Me pregunto, ¿cuál fue la puerta que permitió que toda la casa de aquel guardiacárcel llegara a Cristo? Justamente ese guardiacárcel. Él se terminó convirtiendo en una puerta de salvación para su hogar, no porque él llevara la salvación, sino porque él abre la puerta para que el evangelio llegue a su casa. Y una puerta puede estar abierta, y cuando la puerta está abierta va a permitir el libre tránsito de un lugar a otro. Pero la puerta también puede estar cerrada. ¿Y cuántas veces, tal vez en nuestra vida, nosotros con nuestras actitudes, hemos sido puertas abiertas o somos puertas cerradas? Y con nuestras reacciones, con nuestras acciones, con nuestras palabras, impedimos que Jesús se glorifique en el seno, en la intimidad del hogar. Seamos como aquel carcelero que abrió la puerta de su hogar para que Cristo llegara. Obed-edom abrió las puertas de su hogar para que el arca, la presencia del Señor, llegara a su hogar. Esto fue noticia, y qué hermoso que cuando recibimos esta noticia, por lo menos deseemos tenerlo. David quiso reavivó nuevamente el deseo de traer el arca a Jerusalén. No porque él solamente quería ser bendecido, él entendía que toda una nación sería bendecida si le daban el lugar correcto a la presencia de Dios. Cuando miramos la vida de Obed-edom, podemos aprender mucho de él. Obed-edom tenía un corazón de siervo. Sabes que la Biblia lo menciona 15 veces y la mayoría de las veces habla de él o nos va a hablar de su descendencia. Él vivía cómodamente, pero un día por mandato del rey su casa fue elegida para hospedar un cofre muy particular, un arca. Uno puede decir, bueno, pero ¿quién no le abriría las puertas al arca? Lo interesante es notar los antecedentes que había para Obed-edom respecto de aquellos que habían sido depositarios del arca. Los antecedentes no eran para nada gratos, para nada alentadores. El arca había estado en tierra de los filisteos. Muchos murieron, otros tantos se enfermaron. El arca llega a Bet-semes, miles mueren. Pareciera que los antecedentes no son para nada alentadores. Pero hay algo en el corazón de Obed-edom. Su vida nos muestra algo. Era un hombre con temor y era un hombre que guardó y cuidó mucho, con mucho esmero, el arca en su hogar. 3 meses, si Dios no hubiese estado complacido de Obed-edom, hubiese muerto automáticamente, ni bien el arca cruzaba las puertas de su hogar. Pero vemos en Obed-edom un hombre temeroso de Dios, un hombre que no iba a ir más allá de lo que Dios había establecido. Un hombre que no iba a andar curioseando como habían hecho los de Bet-semes, abriendo la tapa del arca para ver qué había en el interior. Obed-edom, seguramente conocedor de lo que Dios le había hablado a Moisés ya tiempo atrás, cuando le dio las órdenes de cómo hacer el arca y quiénes podían allí mover el arca y quienes podían ministrar y oficiar un servicio en la cercanía del arca. Obed-edom temeroso, guardando la palabra, guardando las ordenanzas que había sobre el arca, allí la coloca en su hogar, o es colocada, permite que el arca sea colocada en su hogar. Ahora, qué ejemplo tan hermoso vemos, y podemos aprender de esto. Si permitimos el pecado en nuestra vida, como lo hicieron los filisteos, también los de Bet-semes, y queremos convivir una vida de pecado con la presencia del Señor,
Amados hermanos, tenemos que ser conscientes que Dios es santo. Y esta palabra habla de que Él es apartado de todo pecado, apartado de todo mal. Y dice la Biblia que sin santidad nadie le verá. Por ende, el pecado en nuestra vida tiene que ir siendo quitado. La Biblia nos dice que por los méritos de Cristo nosotros ya fuimos santificados, pero también la Biblia nos dice que el que es santo debe santificarse más. Fuimos cambiados de una posición de estado de pecadores, ahora somos santos. Pero en ese caminar diario, en la medida que van surgiendo cosas que a Dios no le agradan, debemos ir apartándolas de nuestra vida. Ahora, qué hermoso cuando Dios ve esto en nuestro corazón, un corazón temeroso que busca agradarle, que no se permite el relajo y no se permite el pecado, ni en lo personal, ni bajo el techo de su casa. Como hombres, como esposos, como padres, como cabezas de hogar. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros si permitimos o no el pecado bajo nuestro techo, pues somos sumamente responsables delante del Señor. Somos responsables por lo que permitimos que se vea en los medios de comunicación. Somos responsables por lo que permitimos que se hable en nuestras mesas. Somos responsables por las acciones que se cometen dentro de nuestro hogar. Si son acciones de justicia, si son acciones de injusticia, somos responsables delante de Dios. Aquellos que tenemos la dicha de ser padres, somos responsables delante del Señor por nuestros hijos en tanto y en cuanto ellos están bajo nuestro cuidado. Un día ellos se van de casa y conforman su propia familia. Pero en la medida que están en el seno de nuestro hogar, bajo nuestro cuidado, hay responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y hemos de dar cuenta de esa responsabilidad. Vemos en Obed-edom un hombre temeroso. Y por cuanto es temeroso, por cuanto ha cuidado guardar para él la ley, las ordenanzas, los estatutos, podemos ver las consecuencias de la obediencia en la vida de él. Vemos que su vida y su hogar, su familia es bendecida porque le han dado a Dios el lugar que le correspondía en su hogar. Está sucediendo lo mismo en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Este hombre supo que cuando se sirve a Dios con devoción y temor reverente, Dios te bendice. Y de esta manera, Obed-edom fue un ejemplo para todo el pueblo de Israel y en especial para el rey David. Fíjate cómo un desconocido, hasta este momento Obed-edom no ha sido mencionado, pero a partir de este momento su vida, lo que está sucediendo en su hogar es de testimonio para el rey. Y hace que el rey se vuelva en arrepentimiento. Porque cuando llegan las noticias al palacio real, David empieza a investigar, a ver en qué hemos fallado, qué nos equivocamos. Pero si hicimos lo correcto, el problema era que lo habían hecho de la manera incorrecta. Y allí investigando se dan cuenta que, en primer lugar, el arca no tenía que ser transportada en un carro. De esa manera la habían enviado los filisteos y David copió el método de los filisteos. Dios había hablado que los levitas eran quienes iban a cargar el arca y de una manera muy particular. Había todo un instructivo de quiénes podían moverla. David, descuidado, no prestó atención a esto y esto le valió la vida a Usa. Pero ahora él se ha vuelto en arrepentimiento. ¿Y por qué vemos esto? Porque dice allí que él mismo reconoce por no haber hecho como Dios nos había dicho, las cosas no salieron bien. Eso es una señal de arrepentimiento. Y vemos que acto seguido, las cosas ahora las va a hacer bien. Va a hacer lo correcto de manera correcta. De nada sirve una buena intención si no está puesta bajo el ámbito, bajo el paraguas, bajo la cobertura de la obediencia. La buena intención en desobediencia
no va a traer bendición a tu vida. Porque Dios se complace en que le obedezcamos antes que en nuestros sacrificios. David, consciente de esto, allí emprende el camino y traen el arca, van a casa de Obed-edom y el arca vuelve a Jerusalén. Ahora, ¿sabes que Obed-edom, cuando seguimos leyendo acerca de él, fue un hombre que también supo guiar al pueblo? Y el libro de los Salmos nos dice allí, el capítulo 84, verso 10, la parte B, que escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar, que residir en moradas de maldad. ¿Sabes que Obed-edom, luego que el arca llevaba de su casa allí a Jerusalén, él es convocado y él accede a una función muy interesante? Él pasa a ser el guardia principal de una de las puertas del templo. Y no cualquier puerta, estuvo en un lugar de preeminencia. Nos dirá el texto allí en la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 15, que Obed-edom estaba resguardando la puerta sur del templo. ¿Por qué te digo que es un lugar de preeminencia? Porque justamente esa puerta era la que comunicaba el templo con el palacio real. Obed-edom, que demostró devoción al Señor en su casa, guardando el arca, que mostró temor reverente hacia Dios, ahora es puesto en un lugar de preeminencia. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, allí del verso 1 al 28, vemos toda la comitiva que lleva el arca a Jerusalén. Y sabes que dentro de la comitiva estaban los que alababan al Señor con sus voces, con instrumentos. Y dice la palabra de Dios que allí entre los levitas y los músicos que estaban dirigiendo la alabanza, el verso 17 y 18 nos dirá que Obed-edom era uno de los principales, de los que dirigía al pueblo para alabar al Señor. A él se le había asignado un arpa que estaba afinada en una melodía para llevar la primera línea, como conocemos comúnmente, la primera guitarra, el instrumento más importante, el que va llevando la dirección de todo lo que se estaba escuchando. Obed-edom estaba justamente ejecutando, era uno de los que ejecutaban ese instrumento, un lugar de liderazgo. Él se ha vuelto un referente. Cuando la presencia de Dios llega a tu hogar, qué hermoso que tu hogar, mi hogar, se vuelva en hogar referente. Un hogar referente en el barrio, al cual los vecinos puedan acudir. Un hogar referente en la ciudad, al cual los ciudadanos, las familias, puedan acudir. Que puedan tocar el timbre de tu casa en busca de ayuda. Un hogar referente, un hogar que lidera, un hogar que no evade esa responsabilidad, que no se esconde, un hogar que está dispuesto a ponerse en la brecha. Si tan solo permites que la presencia de Dios more en tu hogar y se manifieste en tu hogar. Obed-edom fue bendecido él y nos dice allí que también esa bendición alcanzó a su familia. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 38 nos habla de que él estaba al cuidado de las puertas del templo, pero en el capítulo 26, verso 4 y 5 de Primera de Crónicas, nos vuelve a hablar de Obed-edom y dice que fue bendecido con 8 hijos. En aquellos tiempos, tener hijos varones era señal de un hogar bendecido, porque los hijos servirían como mano de obra para llevar a cabo el trabajo. Allí el Salmo dice, bienaventurado el que llenó la aljaba de ellos, está hablando de hijos. Que pudo tener muchos hijos, era una señal de una familia muy bendecida, porque los hijos eran como los que te iban a ayudar para llevar adelante el trabajo y más ibas a poder llevar a cabo.
Obed-edom fue bendecido por sus hijos, pero sus hijos también fueron bendecidos por la decisión que tomó su padre un día. Nos va a decir la palabra de Dios que los hijos, dice, para ver a qué familia le tocaba, y dice que los hijos los vamos a ver 2 y 3 generaciones hacia adelante, los seguimos encontrando allí a la familia de Obed-edom a cargo de las provisiones del templo. Esto lo puedes leer en 2 de Crónicas 25-24. Una decisión, permitir que la presencia de Dios llegue a un hogar, transformó todo un hogar, toda una familia, no solo la vida de un hombre, sino la vida de sus hijos, la vida de sus nietos. Hasta 3 generaciones fueron bendecidas por esa decisión. Mira cuán importante que hoy le puedas decir al Señor: Señor, yo no solamente te voy a buscar cuando tenga la oportunidad de ir al templo, de ir a la iglesia, sino que voy a hacer de mi hogar un altar donde tu presencia more, no donde venga de vez en cuando, sino donde tú puedas morar. Hoy no tenemos el arca, un cofre de madera revestido en oro, porque Dios ha descendido y habita en cada uno de nosotros. Tu vida, mi vida, se ha vuelto un altar donde su presencia quiere manifestarse. Y allí donde vos estás, puedas manifestar, se pueda dejar ver, se pueda percibir en el ambiente el aroma de Cristo que sale de tu vida. La presencia de Dios obrando. Tal vez en tu hogar hay quienes no comparten tu fe con el Señor. No creen en Jesús, no lo han recibido en su corazón y estás orando por ellos y derramas lágrimas por sus vidas. Que puedan ver en vos la presencia del Dios vivo. Que puedan conocer el amor de Dios a través del amor que tú les tienes. Que puedan experimentar el consuelo a través del consuelo que tú tienes para con ellos. Que puedan experimentar la paciencia de Dios a través de tu vida. Y podríamos seguir. Que puedan conocer a Dios cuando te conocen. Eso sucederá cuando nuestra vida se convierta en ese altar donde la presencia de Dios mora y obra todos los días, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Dios obrando en cada uno de nuestros hogares. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora doy gracias porque nos has permitido compartir tu palabra una vez más. Te agradezco por cada uno de aquellos que están compartiendo este mensaje y por los que lo van a ver, Señor, en lo sucesivo. Gracias por aquellos que nos acompañan a través de la radio. Y quiero pedirte, Señor, que en esta hora allí tu presencia descienda sobre cada hogar. Se encienda el fuego de tu presencia, el fuego de tu espíritu en cada hogar. Y esos hogares sean encendidos. Y así como Obed-edom, con temor, con reverencia, con devoción, él permitió que el arca morara en su hogar. Podamos permitir nosotros, cada uno de aquellos que nos están acompañando, puedan permitir, Señor, que tu presencia more en el seno de los hogares. Porque sabemos que si esto sucede, esos hogares serán transformados, esos hogares serán bendecidos, esos hogares serán ejemplo, testimonio, serán noticias, Señor. No solo en el barrio, en la ciudad, en los alrededores. Correrán hacia esos hogares a buscar lo que hay allí. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada familia, oro por cada uno de aquellos que nos están acompañando en esta hora. Y pido tu bendición. En el nombre de Jesús, confiamos en tu provisión, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Tú eres maravilloso. Damos muchas gracias al Señor por este nuevo servicio que hemos compartido. Damos gracias a Dios por tu vida. Deseamos que Dios añada mucho más de lo que has recibido hasta este momento. Si querés compartir esta reunión, lo podés hacer a través de las redes sociales.
En Facebook, en YouTube, están todos los contenidos que venimos compartiendo. También nos seguís a través de la radio FM 106.5. Estamos nuevamente con servicios presenciales, son con turnos, cupos limitados, pero aquí te dejamos un teléfono para que te puedas contactar y reservar tu lugar. Viernes, sábados y domingos a las 20 horas estamos allí compartiendo en nuestro templo servicios, reuniones presenciales y te invitamos a que seas parte. Será hasta un próximo encuentro, si así Dios lo permite. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.